Hay abundancia en esa palabrita. Llenar. Llenar viene de adentro. Espacio vacío, a veces hay espacio adentro, en el interior. Y adentro hay que llenarse. Adentro hay que llenarse. A su nombre. Vamos acá. Yo voy a buscarlo para avanzar. Capítulo 1 de Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Pues porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y será qué? Aún desde el vientre de su madre. ¿Será qué? Está hablando de Juan Bautista. Ahí empieza Lucas con el término lleno, que es original en Lucas, tanto en Lucas como en los Hechos. A su nombre. El verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y Elizabeth fue? ¿Fue qué? Llena del Espíritu Santo. El capítulo 1, 67. Verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Fue qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ese fue el que quedó sin habla. El esposo de Elizabeth, papá de Juan el Bautista. Lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4. Mira lo que dice. Capítulo 4. ¿Jesús qué? Lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán. Alabado sea el Señor. Aleluya. El verso 31. Oiga lo que dice. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y les enseñaba en los días de reposo. Oiga, dice acá, aleluya, 4:31, alabado sea el Señor. Me equivoqué en la cita. Ahora ya llegamos ahí a Lucas. Lucas está lleno de lleno. Vamos a unos versos de los Hechos. Vamos a los Hechos, al capítulo 1 de los Hechos. Amén. Y mire lo que dice el verso 2, capítulo 2. En el capítulo 2, el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, ¿el cual? ¿El cual qué? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces la casa fue llena. El verso 4. Y fueron todos. ¿Fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otra lengua. El verso 4. Ajá. Ahora aquí, porque me equivoqué en el verso, pero es 4:31, pero es hecho. Ya lo leímos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El 9:17, el capítulo 9, verso 17.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces ese término hay que llenar el espacio vacío. Y eso fue lo que estaban ahí los 10 días. Estaban llenando el espacio vacío. Y el espacio vacío lo llenaban con oración, ayuno y la palabra. Entonces, cuando hay oración y ayuno, se llena el espacio vacío. Es vital y es importante que se llene el espacio vacío. Esto lo enseña Jesús en un caso ahí, creo que es Mateo capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 12, aleluya. Búsquenmelo, alabado sea el Señor. A ver si es el verso, capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, el 43, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, ¿sale cómo? Un espíritu inmundo sale de un hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces ahí dice desocupada, pero hay otras Biblias que dicen ¿qué? Vacía. Mi Biblia dice desocupada, pero hay otras Biblias que dicen vacía. Desocupada, vacía. ¿Qué más? Barrida y adornada. La primera condición es la crítica. Desocupada. Pues salió el espíritu inmundo, y al salir el espíritu inmundo tiene que venir otro espíritu a llenar ese vacío. Y el espíritu que tiene que venir a llenar ese vacío que dejó el espíritu inmundo es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llena y la casa está vacía, mire lo que hace el espíritu inmundo, porque encontró la casa vacía. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ya no era un espíritu inmundo. Ya el espíritu inmundo quiere celebrar fiesta, y ya buscó invitado y buscó 7 espíritus peores. ¿7 espíritus qué? Entonces está 7 espíritus peores, y el espíritu que estaba era 8 espíritus. Y el estado de la persona es peor. ¿Y por qué? Porque la casa estaba vacía. Por eso es que es importante llenar el espacio vacío. Por eso es que eso era lo que hacía esta gente los 10 días. Los 10 días ellos estaban llenando el espacio vacío. ¿Estaban qué? Y se llenan con oración y la palabra. Entonces se llena el espacio vacío, y entonces tú recibes la llenura del Espíritu Santo. El viento recio llena toda la casa, tu cuerpo, tu estuche de hueso y sangre es lleno por el viento recio, y tú ves a Dios obrando de especial manera en tu vida. A su nombre, a su nombre. Volvemos a los hechos de los apóstoles. En el capítulo 9 ya lo hemos mencionado,
Y ya lo dijimos que él estuvo 3 días sin comer, sin beber, y que él oraba. Entonces ahí mandó Dios a Ananías, le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice el verso 20 del capítulo 9. Enseguida, ¿cuándo fue que lo hizo? Enseguida. Predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y eso lo hizo cómo? Enseguida de orar, ayunar, meterse en la palabra, alabado sea el Señor, y llenarse el espacio vacío. Entonces enseguida predicaba la palabra. Entonces empieza su persecución. Y en Damasco lo meten en una canasta y lo sacan de Damasco. Se lo llevan para Jerusalén, empieza persecución en Jerusalén, lo sacan de Jerusalén los cristianos de allá, los hermanos, porque está siendo perseguido Saulo de Tarso, y lo sacan de Jerusalén y lo llevan a Tarso. Y ahí se queda en Tarso, ahí se detuvo en Tarso. Ajá, aleluya. Pero sucede que leímos ahorita que en el capítulo 11 mandaron a buscar, se enteraron la iglesia de Jerusalén, se enteró del crecimiento que estaba sucediendo en Antioquía y mandaron a Bernabé. ¿Mandaron a quién? A Bernabé. Entonces mandan a Bernabé y Bernabé se da cuenta del crecimiento de esa iglesia y va a Tarso, busca a Saulo y ahí están enseñando por un año. Están enseñando por un año. Y mientras estaban enseñando por un año, es lo que quiero llegar en el capítulo 11, mientras están enseñando por un año, dice acá que vienen unos profetas y traen una profecía. Capítulo 11, el verso 27. En aquellos días unos profetas, ¿unos qué? Descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. ¿Que vendría qué? En toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, 29, cada uno conforme a lo que tenían, determinaban enviar socorro. ¿Enviar qué? Socorro. A los hermanos que habitaban en Judea. ¿A los hermanos que qué? Entonces, como en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén iba a afectarse en esa hambre, la iglesia de Antioquía mandó socorro a Jerusalén. Y manda el socorro, lo cual 30 en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces manda con Bernabé y Saulo provisión, comida, alimento. El capítulo 12, 25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cumplido qué? Su servicio. ¿Cumplido qué? Entonces él era servidor. ¿Y cuál era el servicio? Llevar provisión a la iglesia de Jerusalén. ¿A la iglesia qué? Que Dios había profetizado que venía eso. ¿Llevar qué? Provisión a la iglesia de Jerusalén. Entonces, cumplido su servicio, entonces Saulo de Tarso aprendió primero a ser servidor. Usted tiene que aprender a ser servidor. Cumplido su servicio. Entonces, cuando usted es fiel en su servicio, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Él cumplió el servicio. Saulo de Tarso vino a ser servidor. ¿Vino a ser qué? Servidor. Pasamos aquí y ojeamos acá al capítulo 6. Capítulo 6. Escogen acá a 7 diáconos en el capítulo 6. ¿Escogen a cuánto? ¿A cuánto? El verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, 3 características. La primera, buen testimonio. La segunda, ahí está otra vez la palabra lleno. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo. Era atender la viuda y los huérfanos de los griegos. Entonces eso era diácono. ¿Eso era qué? Diácono. Que diácono en griego es servidor. Diácono en griego es servidor. Entonces esta gente iban a servir mesas. Eran diáconos. Entonces ahí está la lista de los servidores. Mire la lista, el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, el segundo que menciona la lista de los 7. ¿Se llamaba cómo? Felipe. Entonces él empezó siendo ¿qué? Servidor. ¿Siendo qué? Sirviendo mesa. Mire cómo empieza el segundo, Felipe, siendo mesa. Entonces pasamos al capítulo 8 y mire lo que dice el verso 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, estamos hablando de Felipe el servidor, el que servía mesa, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Y les qué? Les predicaba. Mire. ¿Y qué, cómo comenzó? Sirviendo. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Entonces no solamente predicaba, sino que le seguían señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, hermano, paralíticos y cojos eran sanos. Paralíticos y cojos, espíritu inmundo, les predicaba a Cristo, y él comenzó siendo ¿qué? Servidor. Ajá. El 26, estamos en el capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Un qué? Un ángel del Señor. El verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y el 39, perdón. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿El Espíritu del Señor qué? Arrebató. Mire. Predicó a Cristo. Uno. ¿Predicó qué? Le siguen señales. ¿Cuáles son las señales? Echar fuera demonios, sanidades, milagros. El ángel se le aparece. Y número 4 es arrebatado. De un lugar, Dios lo arrebata a otro sitio. Y en el 21, capítulo 21, mire el título que se le da. Capítulo 21. El verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos a la casa ¿de quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Que era uno de qué? Era uno de los 7 diáconos, pero que ahora era ¿qué? Evangelista. ¿Ahora era qué? Mire cómo empezó.
sirviendo mesa. ¿Ve cómo empezó? De los 5 ministerios, hermano, 4 ministerios tienen abundancia en toda la Biblia. Pastor, maestro, profeta, apóstol. Eso está llena la Biblia de eso. Y de evangelista tiene 3 versos solamente. El primero es donde menciona los 5 ministerios. Efesios 4, 11. Ahí menciona los 5 ministerios. Y entre los 5 está el evangelista. El segundo verso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista. ¿Haz obra de qué? Ese es el segundo verso. Y el tercer verso es este, de Hechos 21, 8. De esos 3 versos, ¿qué información nos dan los 3 versos que hace el evangelista? En ese capítulo, en los hechos, es que vemos lo que hace. Sana enfermos, predica la palabra, le siguen señales, ve ángeles, es arrebatado. Ese es el ministerio del evangelista. Y este hombre fue primero ¿qué? Un servidor. Y Saulo de Tarso empezó primero siendo un servidor. Y acabo aquí con Saulo de Tarso. Cuando usted tenga la oportunidad, búsquelo en la Biblia, porque sería bueno que usted lo buscara. Todas las veces que menciona la pareja, desde que fue Bernabé a buscarlo a Tarso para estar un año enseñando en Antioquía, desde que fue a buscarlo, usted busca todo el relato de los hechos, siempre dice Bernabé y Saulo. ¿Siempre dice qué? Bernabé y Saulo. Y hasta el Espíritu Santo. Vaya ahí al capítulo 13. Mire lo que dice el capítulo 13. Dice ahí, aleluya. Ahí está la lista de los profetas y maestros. Mire la lista. El verso primero. Había entonces en la iglesia que se llama Antioquía profetas y maestros. ¿Había qué? El primero, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el primero? Sigue la lista y busque el último. ¿Quién era el último? Saulo. Siempre Saulo era la cola. ¿Saulo era qué? Y Bernabé era la cabeza. En la lista siempre Saulo era la cola. Y hasta el Espíritu Santo, ahí en el verso 2, dice, en el verso 2, alabado sea el Señor, dijo el Espíritu Santo, apártame. El mismo Espíritu Santo dijo, Bernabé cola, Bernabé cabeza, y Saulo cola. ¿Cuándo se cambió eso? Cuando se tiran en el primer viaje misionero y se encuentra con aquel mago en el verso 9 del capítulo 13. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, hablándole al mago. Alabado sea el Señor. Ahí en ese verso 9 fue lleno del Espíritu Santo. ¿Fue qué? Y esa llenura del Espíritu Santo, número 1, lo primero que sucede, cambia el nombre. Es la primera vez desde que aparece, hermano, Saulo de Tarso, allá aparece por primera vez en el caso de Esteban, un joven que se llamaba Saulo. Todas las veces siguió llamándose Saulo de Tarso. Ahí le cambiaron el nombre, de Saulo a Pablo.
lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo cambió ¿qué? El nombre. Además de cambiar el nombre, cambia la posición de cola. Y de cola viene a ser cabeza. Entonces por eso dice el verso 13, aleluya, habiendo salpado debajo Pablo y sus compañeros. ¿Cómo? Desde ese momento deja de ser Bernabé y Saulo. Desde ese momento es los viajes de Pablo. Es Pablo el que coge la posición, porque fue servidor. ¿Porque fue qué? Servidor. Y cuando tú eres servidor, en lo poco eres fiel y en lo mucho te pondré. Cuando tú eres servidor y cuando tú llenas el espacio vacío, lleno Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Cuando se llena el espacio vacío con el Espíritu Santo y cuando se busca oración, hermano, ayuno y la palabra, y se llena el espacio vacío, hermano, aleluya, Dios cambia el carácter, cambia el nombre y cambia tu posición y deja de ser cola y te hace cabeza para su gloria y para su gloria. A su nombre. A su nombre. Cabeza y no cola. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias. Dios le bendiga. Le está hablando el evangelista José Ángel Álvarez. Tengo mi ministerio aquí en la ciudad de California, en el estado de California, y quiero presentarme delante de todas las personas que pueden ver por esta grabación. Y llevo 50 años predicando su palabra, y en este ministerio he servido de evangelista, he servido de maestro y he servido de pastor. Para mí es un placer poder estar en esta enseñanza bíblica y espero que sea de grande bendición para todos los que puedan estar participando de esta grabación. Dios les bendiga en gran manera.